definiremos como quemadura todo el agente causal que va a producir una lesión en el organismo, y las diferentes causas las vamos a ver en un momento más, pero como son quemaduras también lo podemos definir que son accidentes, todas las quemaduras son accidentales, ¿no? Entonces veamos, leamos la definición de la OMS, a qué se refiere, cómo la define un accidente. Los accidentes, especialmente pues, las quemaduras, las definen como un accidente fortuito, generalmente desgraciado, o es un daño que es independiente a la voluntad humana. Está obviamente provocado por una fuerza exterior que se manifiesta por la aparición de lesiones orgánicas o inclusive trastornos mentales. Entonces, debemos considerar nosotros en las quemaduras la gravedad, el pronóstico, la terapéutica a seguir para determinar las necesidades de derivar a un centro especializado o no, para de esta manera saber nosotros la profundidad, la extensión y la localización de estas quemaduras, como vamos a ver un momento más. Independientemente de las quemaduras, cuando son más de 10% y son quemaduras de segundo grado, que vamos a verlas también un momento, o cuando son más del 2% incluso, pero quemaduras de tercer grado, o en zonas vitales o en zonas especiales que se llaman, estos pacientitos deben hospitalizarse. Y en general, como las quemaduras son una causa de morbimortalidad y son más frecuentes en niños de 12 a 24 meses. Y obviamente para manejar una quemadura necesitamos un equipo multidisciplinario. Entonces recordemos nosotros, si estamos hablando de quemaduras, la zona afectada, que en este caso sería la piel, recordemos que es un órgano binario, que es el más extenso del cuerpo humano, que está compuesto por dos caras, ¿no es cierto? Pero hablando biológicamente son distintas. Anatómicamente la piel es toma la forma aplanada, tiene arrugas, tiene surcos, en espesor promedio, independientemente de la edad, tiene 2 milímetros, y la superficie más o menos son de 1.80 metros cuadrados. La piel ocupa un 6% del peso corporal y tiene un volumen de 3.600 cc. Entonces, ¿qué pasa con la piel? La piel tiene una capacidad regenerativa muy, muy importante, es notable, es muy agradecida y constituye un elemento fundamental en la curación de las heridas y en particular de las quemaduras. Entonces, la piel tiene distintas funciones, ¿verdad? Y las funciones son, pues, como están viendo ustedes en la pantalla, la más importante y la primera, digamos, es proteger frente al frío y al calor. La piel previene de los impactos mecánicos, es una barrera que va a proteger al tejido de daños químicos, físicos, previene como una barrera para que no penetren los microorganismos. Asimismo, también es una forma de destruir los organismos que están ya inoculados en el organismo. Además, presenta una reabsorción de todas las sustancias específicas, cremas, ungüentos, etc. Y lo más importante es que la piel, una de las funciones más importantes, previene la deshidratación excesiva, mientras permite un cierto nivel de evaporación del agua, junto con las glándulas sebáceas y la síntesis hidrolipídicas, ¿no es cierto? Aparte de eso, la piel tiene la función táctil, sensitiva, y acepta las vibraciones dependiendo de la profundidad donde sea estimulada la piel. Un segundito, ¿dónde está? Disculpen, me está fallando esta vaina. Ya, entonces, nosotros recordemos que la piel está formada por 5 capas, ¿no es cierto? La primera capa es el estrato córneo, en las cuales las células están anucleadas, están aplanadas y lo más importante es que están llenas de queratina. El estrato lúcido, que está formando por elementos de transición, que está solamente el estrato lúcido ubicado en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. El estrato granuloso está formado por células que tienen la queratohialina, y el estrato espinoso de Malpighi está formado por células poligonales, y el último, el quinto estrato, sería el estrato basal germinativo,
formado por una hilera de células cuboideas. Entonces, vemos nosotros que es importante que a partir del estrato granuloso se recupera el tejido. Cuando ya son las camas más profundas y afectan al estrato espinoso basal, esas necesitan injertos, ¿no es cierto? Entonces, el estrato córneo, en principio, una quemadura superficial o tipo A, como vamos a ver, cura espontáneamente en 25 y 50 días. Y eso permite que haya una reepidermización a partir del estrato lúcido. Entonces, la dermis, eso fue la dermis, la hipodermis, la epidermis. La dermis está formada por la dermis papilar, recordemos, y la dermis reticular. La dermis papilar rodea todo lo que son faneras y a los vasos sanguíneos. ¿Se encarga de qué? La dermis papilar se encarga del intercambio metabólico con la epidermis. Está formada por fibras colágenas, si nosotros repasamos o recordamos la histología, que son las fibras muy delgadas, son fibras elásticas, y está formada por los fibroblastos y los capilares. En cambio, la dermis reticular está formada por tejido conectivo fibroelástico. Ahí están alojadas todo lo que son las glándulas pilosebáceas, las glándulas sudoríparas y parte de los vasos y de los nervios. Entonces, aquí vemos esquemáticamente cómo está formado, ¿cierto? Recuerda la epidermis, la dermis y la hipodermis. En la epidermis vamos a ver, pues, obviamente, los elementos que están formados, el pelo. En la dermis ya vamos a ver, obviamente, los folículos pilosos, los músculos erectores del pelo, las glándulas sebáceas, las raíces pilosas, los músculos receptores, ¿no es cierto? Y en la hipodermis, ya más profundamente, vas a encontrar todo lo que son los plexos vasculares, cutáneos y las fibras nerviosas, independientemente del tejido adiposo. Y la vascularización, recordemos rápidamente que está formada por un plexo vascular superficial y un plexo vascular profundo. La inervación, dependiendo de los estratos de la epidermis, la dermis y la hipodermis, están formadas por terminaciones nerviosas libres que van a ser las responsables que tengamos la sensación de calor, de dolor, de frío. Los discos de Merkel, que están más profundamente formados, van a ser responsables de que sintamos los estímulos dolorosos o calor o frío. El bulbo terminal de Krauss va a ser específicamente el que nos va a determinar la sensación de frío. Y el plexo de la raíz nos va a determinar la sensibilidad táctil. Los cúpulos de Meyners van a ser responsables de la sensibilidad táctil y cuando apretamos, comprimimos la piel y hay respuesta, es porque los corpúsculos de Pacini han sido estimulados. Igualmente, cuando hace mucho calor, son los corpúsculos sensitivos de Ruffini los que están respondiendo a este estímulo. Las faneras, recordemos que son estructuras que derivan embriológicamente de la epidermis y a partir de ellos es la responsable de que se revitalicen más o menos a los 10-15 días una herida importante o una quemadura. En cuanto a la fisiopatología, recordemos en la fisiopatología que la piel tiene la función, aparte de sintetizar la vitamina D, hemos dicho al principio que protege de las infecciones, regula la temperatura y previene la pérdida de líquidos. Entonces, en cuanto a etiología, tenemos nosotros los agentes causales que son calientes térmicos, o sea, por sólidos y líquidos, por calor, las eléctricas que son las más graves, perdón, estoy con una alergia, quemaduras químicas por cáusticas que pueden ser por ácido sulfúrico y clorhídrico, y las más severas son las quemaduras por álcalis, que son la soda cáustica, y por el amoníaco. La radiación es por efecto de los rayos X ultravioletas o por las radiaciones ionizantes, ¿no es cierto? Y las fricciones son pues aquellas lesiones en las cuales o accidentes de tránsito, las personas pues van por el asfalto y tienen unas quemaduras por fricción con pérdida de piel importante también en muchos casos. En este caso vemos que las quemaduras de tipo A son las de los niños que fácilmente, por curiosos en la cocina, la primera quemadura es por agua caliente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las quemaduras térmicas las quemaduras calientes van a producir vasodilatación.
Entonces, los niños generalmente son problemas que se queman en la cocina o quemaduras en el agua, básicamente, o quemaduras eléctricas, ¿no es cierto? Cuando los niños están hurgando un foco o hurgan los enchufes, ¿verdad? Cuando no hay una protección de parte de la familia. Entonces, hemos dicho que la fisiopato, la vitamina D, es la responsable y es la que sirve para la síntesis del calcio asociado con los huesos, etc., ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la piel en la quemadura? En la piel sucede pues de que se van a dañar los estratos que hemos visto, ya sea la epidermis, la dermis o la hipodermis, dependiendo de la profundidad que tengan los tejidos, ¿no? Entonces, cuando ocurre una quemadura se producen dos fenómenos. Hay mayor aumento de la permeabilidad y hay vasodilatación. El calor va a aumentar la permeabilidad de los capilares, va a permitir el paso de proteínas plasmáticas al espacio intersticial y esto va a producir edema, con la consiguiente disminución del volumen sanguíneo y que esto nos puede llevar a un colapso circulatorio. En cambio, la vasodilatación también produce edema, pero es por aumento de la presión intrastática en los capilares. Las quemaduras térmicas profundas son pues más importantes. Generalmente una quemadura pequeña, pero que sea por electricidad, es más importante que una quemadura por agua, digamos, porque la quemadura por agua puede ser extensa, pero puede ser superficial. En cambio, la quemadura por electricidad puede ser pequeña, pero sí puede ser profunda. Entonces, ¿qué pasa con una quemadura, con el frío? Por ejemplo, uno se puede morir, se quema por el frío, digamos, ¿verdad? ¿Por qué pasa cuando uno está, digamos, en la intemperie o ha sufrido unas quemaduras en el Ártico, qué sé yo, por frío? Van a producirse arritmias, ¿ya? Van a producir tetania muscular, edema, destrucción tisular o fallo renal y nos va a llevar a una rhabdomiólisis, o sea, una destrucción del tejido muscular. Entonces, aquí tenemos un esquemita en los cuales vamos a más o menos ver qué pasa con las quemaduras. En principio, hemos mencionado, ¿no es cierto?, que va a dañar y va a ir a alterarse por el calor la microcirculación, que esta microcirculación va a aumentar la permeabilidad vascular, que hemos dicho que va a aumentar, pero producir el edema intersticial y celular. Esto nos va a llevar a que pueda haber una éstasis microvascular por la disminución del líquido, que nos va a llevar también a un shock hipovolémico y nos va a llevar a una hipoxia tisular. Pero también una quemadura no solamente es por daño a la microvasculación, disculpen, sino nos va a llevar a una reacción inflamatoria local. Esta reacción inflamatoria local nos va a producir una liberación de sustancias que producen una reacción inflamatoria. ¿Cuáles son estas? Son la histamina, los leucotrienos y los tromboxanos. Todo esto, si no se corrige, nos va a llevar a una trombosis y igualmente que al edema nos va a llevar a una éstasis microvascular con una vasoconstricción, una vasoconstricción, una concentración de las plaquetas y esto nos va a llevar a la muerte del tejido. Entonces, recordemos con la presión osmótica, que la presión osmótica es la presión en el sistema circulatorio, como decimos acá, que alienta el agua para cruzar la barrera de los capilares y entrar en el sistema circulatorio. Entonces, aquí estamos viendo la presión hidrostática que está, digamos, equilibrada. Pero en un capilar normal, aquí vemos igual la difusión normal, el líquido, el paso normal de líquidos y electrolitos. Cuando hay vasodilatación, hay aumento de la permeabilidad capilar y pérdida de líquidos y electrolíticos hacia el intersticio. Entonces, cuando la presión hidrostática es normal, entonces no hay mayor problema. Hay un equilibrio entre la presión hidrostática y la presión oncótica, que nos va a producir que las proteínas del plano sanguíneo estén pues, en la circulación sin pérdida ninguna. En cambio, en los transudados, la presión hidrostática va a estar aumentada y la presión oncótica va a estar disminuida. Entonces, el trasudado generalmente es de origen mecánico. El exudado es de origen inflamatorio que va a permitir que haya una vasodilatación importante y al haber vasodilatación va a haber un aumento de la permeabilidad capilar.
Entonces, recordemos, en el exudado, ¿qué pasa? En el exudado va a haber salida de líquido, va a haber salida de proteínas y las células del sistema vascular al tejido intersticial o al resto de las cavidades corporales. En cambio, el transudado, ¿qué va a pasar? Tiene menos contenido de proteínas, sí tiene albúmina, muy pocas células, la densidad específica es baja y es básicamente un ultrafiltrado del plasma. ¿Por qué? Porque es un desequilibrio osmótico o hidrostático en los vasos. No va a haber aumento de la permeabilidad vascular. Entonces, aquí también, ¿qué es lo que pasa? Ya, si hablamos ya de la fisiopato misma, ¿qué es lo que sucede con las quemaduras? Cuando hay una quemadura, un daño por lo térmico, va a haber un edema a las horas que se ha quemado el paciente. Si no se atiende a este paciente, va a haber, primeramente, el primer paso, un shock hipovolémico, y al haber un shock hipovolémico va a haber, pues, obviamente, disminución de la irrigación a los pulmones, a los riñones y a los intestinos, que nos va a producir un hilio paralítico. Si persiste esta insuficiencia respiratoria, nos va a llevar a una mayor insuficiencia pulmonar si los riñones no están perfundidos adecuadamente porque hay una disminución del volumen sanguíneo, nos va a llevar a una necrosis tubular, y en los intestinos, hemos dicho, un hilio intestinal. Si persiste la insuficiencia pulmonar, nos va a llevar a un síndrome de estrés respiratorio agudo. Si persiste la necrosis tubular, a una insuficiencia renal marcada. Y si hay un hilio intestinal, obviamente va a haber una parálisis, donde va a haber un aumento si es mayormente en el intestino grueso, de las bacterias saprófitas que se encuentran. Entonces, el segundo paso, cuando hay un daño térmico, pues nos va a llevar a lo que es un sistema de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Por qué? Porque va a haber una inmunodepresión que nos va a llevar a una infección de la herida. Todo esto, como hay una translocación bacteriana, nos va a llevar a una sepsis y a una falla múltiple orgánica, ¿no? Y cuando se ha perdido la barrera cutánea, va a haber también una respuesta hipermetabólica. Con los días, este niño va a tener una desnutrición y al no tener un buen aporte proteico, vamos a entrar en un catabolismo proteico que igualmente nos va a llevar a una falla múltiple orgánica y al fallecimiento de este pacientito. Entonces, aquí recordemos qué es la inflamación, ¿no es cierto? Vamos a tener la inflamación presente, el calor, un eritema, edema, nos va a doler y pierde la función. Pero para esto tenemos que saber nosotros cómo clasificamos a las quemaduras. Vamos a usar la clasificación de Fortunato Benaim, que las clasifica en tipo A, en tipo ABA, en el tipo ABB y en el tipo B. ¿Qué pasa? Entonces, de tipo A va a haber lesión en la epidermis, ¿cierto? Y va a haber una curación espontánea en 7 días más o menos, como hemos dicho al principio, sin secuelas. La de tipo ABA, que es en segundo grado superficial en otros parámetros, va a haber una lesión dérmica superficial, va a haber lesión de la epidermis y también de la dermis papilar. ¿Qué significa esto? Que normalmente debería epitelizar espontáneamente de 7 a 15 días, con pequeñas secuelas estéticas, y obviamente cuando uno no cuida adecuadamente estas quemaduras o se infecta, la quemadura sí se puede profundizar y ya dejar de ser una quemadura de tipo ABA, ya en este caso sería una quemadura de tipo ABB. Entonces, que sería la de segundo grado profundo, donde está lesionada la dermis profunda, con la epidermis dañada, la dermis papilar, pero no va a afectar a los faneles profundos. Entonces, ¿qué va a ser el pronóstico? Generalmente, como no epidermiza en una semana ni en 2 semanas, va a tener que requerir injertos y va a tener secuelas funcionales dependiendo en qué regiones anatómicas haya sido la quemadura. Y puede requerir esclerectomía tangencial. Vamos a ver qué significa la esclerectomía. Y las de tipo B o de tercer grado, que son las más graves, las más profundas, porque abarcan la epidermis, la dermis y hasta la hipodermis, incluso hasta el músculo y hueso, va a requerir esclerectomía, limpieza precoz e injerto y colgajos. Hay una cuarta clasificación que algunos la mencionan en las quemaduras en las cuales está tomada todos los músculos y el hueso. Entonces, haremos una recapitulación de esto, más o menos.
La de tipo A o primer grado, ¿cómo va a ser su apariencia? Tienes que ver en cuanto a la apariencia, en la sensación y el tiempo de recuperación. Vamos a resumir lo que hemos visto acá. Las de tipo A, o sea, primer grado, van a tener qué apariencia: eritema, un edema mínimo, no va a haber exudado, no va a tener flictenas. Si nosotros tocamos a ese pacientito, la sensación va a ser dolorosa. ¿Cuánto tiempo se va a recuperar? Como hemos visto acá, en 3 a 6 hasta 7 días, y no va a dejar cicatriz. Las de tipo A o AB va a tener un color rosado, va a haber las flictenas, o sea, las ampollitas intactas, porque va a haber un exudado. La sensación, ¿cómo va a ser? Va a ser mucho más intensa que la de tipo A, va a ser muy dolorosa. Y el tiempo de recuperación va a ser como hecho en 7 a 21 días. Si no se infecta la herida, la quemadura no va a dejar cicatriz, pero sí va a dejar una herida, una piel despigmentada, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con las de tipo ABB? Son, aparentemente, la piel se la ve pálida o aspecto moteado, va a ver las flictenas están rotas y hay un exudado importante. La sensación va a ser, las de quemadura de tipo ABB, muy poco va a doler, hay una hipoalgesia. ¿Cómo van a curar estos pacientitos? Van a curar en 7 a 21 días, van a dejar cicatrices y necesitan injertos. Y las de tipo B, las más profundas, el aspecto, ¿cómo va a ser? La apariencia va a ser quemaduras, la piel va a ser blanca, nacarada o negruzca, la piel va a estar acartonada, pergaminada. ¿Por qué? Porque están las venas trombosadas. Y la sensación va a ser, no le va a doler, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se va a recuperar estos pacientes? Van a recuperarse solamente con cirugías, haciendo necrectomías, sacando la piel dañada y haciendo injertos. Entonces, cuando vemos nosotros un pacientito que está con la piel quemada y lo curamos, etcétera, y no le duele, no es que el niñito sea muy valiente, simplemente tienes que pensar que posiblemente este niñito tiene una quemadura muy profunda de tipo B, en la cual hay una hipoalgesia, una analgesia completa, y esa es la causa de por qué no siente el dolor. Entonces, repasemos un poquito aquí esquemáticamente lo que hemos mencionado. La quemadura de tipo A, que hemos dicho que es eritematosa por lesión simplemente de la epidermis, donde están el estrato espinoso, el granuloso, el estrato córneo que hemos mencionado, las glándulas del pelo y los díscolos de Merkel. Vamos a tener una piel de este tipo, las famosas quemaduras de Son, donde estamos viendo nosotros acá que hay eritema, no hay exudación, no hay flictenas, y pues nos duele mucho, ¿verdad? Igualmente acá, son quemaduras por Son. En cambio, las del tipo A, B, ya hay las flictenas, las ampollas, ya hay exudado, como estamos viendo acá. Ya está, pues, son dolorosas. Y las quemaduras de tipo AB, en las cuales ya, pues, ha tomado ya la epidermis y la dermis, parte de la dermis. Entonces, las quemaduras van a ser de este tipo, ¿cierto? Van a ser muy dolorosas. En algunos casos va a haber lesiones de la piel pálida, va a estar, las ampollas van a estar rotas y la cicatrización, la recuperación va a ser por lo menos en 21 días y va a necesitar injertos. Aquí vemos una quemadura de tipo B, donde estamos viendo el fondo de la piel blanco, nacarada, ¿verdad? Está media pergaminada, la piel está seca, ¿no? ¿Por qué? Porque se han trombosado las venas. Entonces, obviamente, esta quemadura no duele. Igualmente en esta, la quemadura B profunda, en las cuales estamos viendo lesiones, ¿no es cierto? En las cuales esta es una lesión, ¿no? Es una zona neutra que se llama, donde es el tórax. Pero el cuello y la carita son zonas especiales junto con los pliegues en todas las extremidades, que aunque sean pequeñas, tienen que requerir mucho más cuidado que las quemaduras en lesiones en piel en zonas normales. Entonces aquí estamos viendo quemaduras de tipo profunda B, donde la piel está oscura, está blanca en muchas áreas. Y aquí más aún todavía, donde estamos viendo la piel acartonada, seca, con áreas negras, blanquecinas, y obviamente todo esto, por supuesto, que no le va a doler al pacientito. Más aún aquí estamos en zona normal, zona neutra, que es donde está quemado el tórax,
hemos dicho aspecto moteado, blanco, negro, acartonado acá, ¿verdad? Bien, entonces nosotros tenemos que, aparte de esto, tomar en cuenta cuando vemos a un paciente, cuando recibimos un paciente en la emergencia, tenemos que ver la extensión, tenemos que saber qué superficie, qué extensión de área corporal ha sido comprometida, ha sido quemada. Entonces, para esto vamos a ver la regla del 1 de los 9, ¿no es cierto? Que aquí estamos 5 esquemas en los cuales vemos que la cabecita en el niño de un año, menor de un año, se le da un porcentaje de un 19% y es inversamente proporcional con el crecimiento. Va creciendo el niño hasta la edad de los 15 años, entonces este niño de 15 años ya no podemos clasificar la quemadura de un 9% en la cabecita, sino de un 9%. En cambio, las extremidades superiores, tanto de un año, 5 años, 10 años, 15 años, le vamos a dar un valor de 9%. Esto se mantiene hasta la edad adulta. En cambio, el tórax anterior y posterior, un año hasta al menores de un año y hasta el año, le damos un valor de 32%. Va creciendo el niño y aumenta, obviamente porque el niño va creciendo, va a aumentar la superficie corporal en 32%, a los 10 años va a ser un 34%, y en edad de 15 años o más va a ser la quemadura de tórax anterior y posterior de un 36%. ¿Qué pasa con las extremidades inferiores? Con los niños hasta el año le damos un valor de 15% en cada lado. Pero como el niño va a ir creciendo, lo mismo, al año ya va a tener las extremidades inferiores un valor de 16%, a los 5 años aumenta por el crecimiento en 17%, a los 10 años 18%, que se mantiene hasta la edad de 15 años y adulta, ¿no? Entonces esta es la regla de los 9, que nosotros tenemos que saber que cuando recibimos a un niño y se ha quemado el tórax, solamente la parte anterior del tórax, entonces le vamos a dar un valor de la mitad, un 16%, porque el 32% es tórax anterior y posterior, ¿cierto? Si se ha quemado solamente el bracito, le damos un valor de un 9%. Ven aquí la diferencia, ¿no es cierto? Que ha ido disminuyendo proporcionalmente el valor del porcentaje de quemadura de niños desde un año hasta la edad de 15, edad adulta. En cambio, ¿qué pasa con las palmas de la mano? Le damos a la palma de la mano un 1%, ¿ya? Pero esto incluye no solamente la palma, sino incluye desde la palma hasta los dedos, es 1%. Y la parte genital es 1%. La localización son regiones, como hemos dicho, especiales, ¿no es cierto? La carita, el cuello, las mamas, articulaciones, las manos, el periné y los pies. Como estamos viendo acá, obviamente es una quemadura aquí más del 80%, que generalmente es incompatible con la vida, o después de muchos días de sufrimiento el paciente fallece por sepsis. Entonces, ¿qué pacientes deben internarse? Hemos dicho que los pacientes que tienen niños de más del 10% de quemadura de segundo grado deben internarse, o más del 2% de quemaduras de tercer grado en zonas vitales deben internarse. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando recibimos a un pacientito? Tenemos que tener medidas de bioseguridad, ¿no es cierto? La persona que está atendiendo al paciente tiene que tener, pues, cuidados en el aseo, barbijo, guantes. Si un paciente ha venido con quemadura por agua, que sea, tenemos que cuidar el medio ambiente, o sea, significa retirar las prendas. Debemos hacer una exploración física general, descartaremos lesiones asociadas. ¿Qué significa esto? Que en la quemadura el niño puede haber caído y golpeado la cabeza y tener asociado un traumatismo encefalocraneano, o haberse caído y tener una fractura, ¿no es cierto? En caso de que sea una quemadura por inhalación de aire caliente, pues tenemos nosotros que indicar oxígeno al 100%. Lo más importante, apenas llegamos al paciente, es que tenemos que tener un acceso venoso periférico central. Habitualmente mejor 2 vías para iniciar la hidratación. Y paralelamente controlar el dolor, porque el niño puede tener un shock hipovolémico, neurogénico por dolor. Tenemos que hacer un lavado profundo, cubrir las heridas con sulfadiazina de plata
o con povidona o con alguna gasa vaselinada con alguna sustancia antiséptica y ventajas en una técnica de quemados, que vamos a ver cómo es la técnica de quemados. Entonces, paralelamente es importante que pongamos una sonda vesical para controlar la diuresis, ¿cierto? Tiene que mantenernos el ritmo diurético en 1.3 mililitros por kilo de peso y por hora, que es lo ideal. Igualmente tenemos que tener la temperatura corporal adecuada porque una hipotermia nos va a llevar a que haga tendencia a hacer neumonías y se complica el paciente. Entonces aquí estamos viendo quemaduras en las cuales estamos ventilando, dándole oxígeno, pues una quemadura importante. Entonces la técnica de quemado, aquí vemos un niño quemado en las cuales se han usado las gasas vaselinadas con cualquier antiséptico, con povidona o perdón, o sulfadiacina de plata, se las venda con esponjitas para que la esponja tenga la función de absorber el exudado que pierde este niño, porque como no tiene la protección de la piel, va a perder proteínas y líquidos. La sonda Foley que estamos viendo. ¿Y qué va a hacer con el diagnóstico? El diagnóstico va a ver de acuerdo al paciente, a la área de porcentaje quemada, a la superficie quemada, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ver primeramente de manejarlo, como hemos dicho, la vía aérea, manejar, oxigenar al paciente cuando, digamos, ha sido un incendio donde el niño, aparte que se haya quemado, no solamente haya sufrido quemadura en la piel, sino haya inhalado monóxido de carbono o cualquier otro gas, si es una fábrica, lo que nos produce alteraciones en la vía aérea. Debemos asegurar una buena vía para que tengamos una buena ventilación. Tenemos que obviamente colocar una vía para tener doble acceso venoso de líquidos, ¿no es cierto? No poner en principio sangre, porque si está con está deshidratado, vamos a producir nosotros una necrosis tubular. Tenemos que ver atención al déficit neurológico, que este paciente esté choqueado por un shock hipovolémico o que esté choqueado, digamos, porque sea un traumatismo de cráneo y no hay que confundir. Hay que tener mucho cuidado en esto para ver si digamos, el Glasgow que puede estar este paciente con 8, con 9, sea simplemente por hemodinamia o por traumatismo neurológico, ¿no? La exposición, como hemos dicho, mantener al aire todo limpio al niño, hidratación, que es la parte más importante. Una vez que tengamos al paciente estable, entonces ya podemos recién a la curación. Entonces, en la evaluación inicial, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros tenemos que preguntar lo más importante, ¿cuándo? ¿Cuándo se ha quemado? Porque es muy importante saber a las horas para el tratamiento de hidratación, con qué el niño se ha quemado, cómo se ha quemado, dónde se ha quemado, ¿no? Y el lugar del accidente, dónde ha sido, en la escuela, en una fábrica, en la casa, donde estaban haciendo la comidita, estallado la garrafa, o se ha quemado con la leche, con el agua caliente, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer exámenes complementarios. Al momento en que lo tomamos al paciente y que estamos haciendo el acceso venoso, tenemos que hacer un hemograma completo, tenemos que hacer una dosificación de albúmina, específicamente la globulina, hacer un boom para medir la urea, la creatinina, la glicemia. Lo más importante son los electrolitos, ¿no es cierto? Y un examen general de orina. ¿Por qué los electrolitos? Porque la hiperpotasemia nos va a llevar a una alteración cardíaca, a un paro cardíaco. Tenemos que hacer un electrocardiograma, si es posible, la carboximoglobina en los pacientes que han sido atendidos porque han inhalado humo, una radiografía de tórax para ver que no haya un problema asociado, la creatina quinasa, que es muy importante para ver cómo está la función cardíaca, la medición del orina, como hemos dicho, y la mioglobinuria, para ver dosificar la cantidad o para que tengamos una idea de la destrucción del músculo en estos pacientitos. Entonces, la reposición hidroeléctrica, ¿qué vamos a hacer? Vamos a usar la fórmula de Parkland.
¿Cuál es la fórmula de Parkland? Es esta, ¿no es cierto? Usamos 4 mililitros de solución de Ringer lactato por kilo de peso por su porcentaje de superficie quemada. Pero a esto le tenemos que añadir el requerimiento basal por la edad del niño. Entonces, ¿por qué usamos lactato? Ringer lactato, porque el ion lactato se metaboliza rápidamente en el hígado y se va a convertir en piruvato, que va a ser utilizado por el ciclo de Krebs y nos va a producir bicarbonato que nos va a ayudar en la ventilación de este pacientito. Entonces, les decía que al principio es muy importante saber cómo se ha quemado, a qué hora se ha quemado, porque nosotros tenemos que pasar la mitad de la solución que hemos calculado según la fórmula de Parkland, ¿no es cierto? Tenemos que pasar la mitad. Pero por decirte, el momento en que ha sucedido el accidente, si llega el paciente a las 8 de la noche, pero el accidente ha sido a las 4 de la tarde, entonces ya han pasado 4 horas, ¿cierto? Entonces, como tenemos que pasar en las primeras 8 horas, ya no vamos a pasar las 8 horas desde que lo hemos recibido, sino que tenemos que descontar las 4 horas en las que se ha quemado. Las 4 de la tarde llega a las 8 de la noche, entonces ya tenemos que pasar la mitad en las 4 horas. Por eso les decía que es muy importante que se tome en cuenta a qué hora se ha quemado, porque de ahí tenemos que calcular las 8 horas, ¿cierto? Y una vez pasar las 8 horas, según la diurés que tenga la medición, que tenga de orina este niñito, hay que pasarnos a la segunda fase. Tenemos que administrar la misma cantidad de Ringer lactato, el 50% que queda, pero en las 16 horas siguientes, o sea, el total en las primeras 24 horas, ¿cierto? Entonces recalquemos que en las primeras 8 horas se va a pasar el 50%. Las primeras 8 horas de suceder el accidente, no de lo que ha llegado al hospital. Y en las 16 horas restantes se va a pasar el otro 50%, o sea, la otra mitad. Entonces lo que tenemos que hacer es mantener la diuresis de 1 a 3 mililitros por kilo de peso por hora para que no tengamos falla renal, no vayamos al síndrome de respuesta inmunitaria sistémica y no lo perdamos al paciente. Entonces, también aparte de eso, no nos olvidemos que el paciente, según la etapa, el tipo de quemadura que tenga, va a tener o no va a tener dolor. Entonces tenemos que darle analgésicos, que puede ser el paracetamol, el metamizol, la morfina o el fentanilo en último caso. En este caso evitaremos usar el fentanilo porque muchos están perdiendo el fentanilo, ya saben qué puede pasar. La vacuna antitetánica, veamos nosotros si este pacientito ya ha tenido sus vacunas en orden, pero igualmente hay que reforzarle con el toxoide tetánico. Hay que pasarle gamma globulina específicamente porque hay un consumo por la mioglobinuria, hay un consumo importante de las proteínas por el exudado porque no tiene la protección, como hemos dicho, anda permanentemente exudando, perdiendo líquido. Y si no le damos esto, pues va a entrar una hipoproteinemia que va a complicarnos la recuperación del tejido, ¿no es cierto? Los antibióticos no hay que darle en los primeros días, porque como se ha eliminado la piel, entonces la piel ya no hay, porque todo el tejido que estaba quemado, que estaba necrosado y que es susceptible de infectarse ha sido retirado. Entonces, en primera instancia, no hay que dar antibióticos porque ustedes saben que eso puede seleccionar los gérmenes y producir resistencia bacteriana posteriormente. Y como hemos dicho al principio, al pacientito quemado no solamente lo va a atender el especialista cianoplástico, no lo va a atender solamente el anestesiólogo, es un equipo multidisciplinario, porque no solamente va a afectar al niño, va a afectar a la familia, ¿no es cierto? Entonces necesitamos que el psicólogo apoye al niño, a la familia, que el niño haga una kinesiterapia importante, porque como está inmovilizado mucho tiempo, pues hay tendencia a la anquilosis. Entonces tiene una fisioterapia importante para movilizar los tejidos y para que no se queden los tejidos rígidos, ¿no es cierto? Y lo más importante, al mismo tiempo que le das albúmina, tienes que darle la nutrición, una buena nutrición. Un paciente bien nutrido va a recuperar rápido. Un paciente desnutrido, obviamente, va a ir con daño importante y va a tardar en recuperarse. Y la rehabilitación no solamente funcional, no solamente estética, sino la rehabilitación escolar. La rehabilitación es reinsertar lo más pronto posible a este niño a sus actividades escolares. Entonces, el tratamiento quirúrgico, hemos dicho en este caso,
usando un escarótomo casero para eliminar todo el tejido que estaba necrosado. Es una quemadura de tipo AB, ¿cierto? En la cual estamos preparando la piel para que reciba el injerto. Entonces, esta es la zona receptora. Y queda así. Está listo para recibir el injerto. Lo que hay que tener mucho cuidado es que hemos dicho que al principio, que en la quemadura, básicamente las quemaduras térmicas, se producen edema importante. Este edema que se va a traducir en que nos puede llevar a un síndrome compartimental. El edema va a comprimir todo lo que son el paquete vascular y nervioso y nos puede llevar a síndrome compartimental, que es una complicación muy, muy importante y de difícil recuperación si no se la toma en cuenta precozmente. Y para eso, para evitar el síndrome compartimental, tenemos que hacer nosotros la sección de los vasos, digamos, de la piel, dependiendo de la profundidad, y de esta manera permitir que él recupere el espesor un poquito y mejore la perfusión y el niño no vaya a hacer el síndrome compartimental. Entonces aquí hemos aplicado al niño la base acilinada o la nitrato de plata, la fórmula de nitrato de plata, que es el quemacurán, que es la sulfadiazina de plata, y sobre esto le colocamos una esponja. Y la esponja va a tener la función de mantener limpia la herida, va a chupar todo lo que sea el exudado. Y aquí está la esponja que estamos vendando, va a chupar el exudado y va a mantener la herida limpia. Y sobre eso hacemos un vendaje, venda apósito que se llama, son apósitos que permite que uno vaya envolviendo al paciente. Y cuando son los pacientes quemados de extremidades, lo importante es empezar a vendar de abajo para arriba, para ayudar al drenaje venoso. Y aquí estamos viendo al paciente ya listo, bien vendadito, con su sonita Foley para medir la diuresis. Y estos vendajes no se andan haciendo las curaciones diarias, sino esperamos unos 5 días promedio. Y si está, nosotros cada día vamos viendo si no mancha la herida importante, si no aumenta la manchada del vendaje apósito, si no hay mal olor, pues dejamos 5 días. Porque la complicación más importante en estos pacientitos quemados es la contaminación y la infección por pseudomonas. Entonces, como analgésicos, pues usaremos el paracetamol, que vamos a dar a 15 miligramos por kilo dosis, el metamizol a 20 miligramos por kilo dosis. Cuando el dolor sea mucho más importante y al paciente vamos a dar la morfina a 0.1 miligramos por kilo dosis. El fentanilo, que tratemos de no darlo y de que no lo tengan a la mano, vamos a dar 1 o 2 miligramos por kilo dosis. El texodio tetánico para reforzar aunque el paciente esté vacunado a 0,5 mililitros intramuscular. La globulina, dependiendo de los valores que vayamos encontrando nosotros al medir la albúmina. Menores de 3 años vamos a dar 250 unidades internacionales intramuscular las veces que sea necesario, y en mayores de 3 años el doble a 500 unidades intramusculares cuando sea necesario. Muy bien, jóvenes, con esto estaríamos haciendo un breve recuerdo de lo que son las quemaduras en los niños. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela. ¿Está todo bien? Está claro, doctor. Ok, muy bien, chicos. Buenas noches, que descansen, buen fin de semana. Hasta luego, Gracias, doctor. Muchas doctor. gracias.